Bienvenido a MJC a esta noche de ungimiento y milagros. Y le damos la bienvenida a todas las personas que se conectaron por primera vez. Apenas te conectes al vivo, no te olvides de compartirlo. Gracias por estar, gracias por el tremendo fin de semana que tuvimos el viernes con la cena de matrimonios, el sábado con Mujeres con Destino. Gracias por conectarse todos los fines de semana y por estar toda la semana con nosotros en todas las páginas. Y ahora sí, tenemos preparado para ustedes un video especial, una adoración para el Señor, así que acompáñennos a adorar todos juntos.
bueno es poder estar con ustedes en esta tarde impresionante, donde estamos tantas personas conectadas y de tantos lugares distintos. Como dijo la pastora Juli, reitero la bienvenida para toda la gente que nos está siguiendo en toda la zona norte del Gran Buenos Aires, por supuesto también la que está en el resto de la Argentina, de diferentes provincias. Les damos la bienvenida nuevamente porque sabemos que están ahí. También los países que están en Latinoamérica, todos los que están conectados desde Perú, bienvenidos esta noche, a la gente de Paraguay, a la gente de Colombia y de tantas naciones que no terminaría de mencionar, pero les agradecemos de corazón que estén con nosotros en esta noche de ungimiento y milagros. Realmente bendecidos por Dios, realmente con expectativa. Por eso, durante la previa de esta noche de ungimiento y milagros, les hemos estado contando que voy a tener una palabra de Dios que seguramente va a tocar tu corazón. Y que hemos conectado a personas que no conocen a Jesús, a personas que con necesidades dicen: pastor, necesito escuchar esta palabra que Dios ha puesto en su boca llamada El Imperio del Terror. Sí, un título sugerente para que nos preparemos todos allí en casa, para que en unos minutitos nada más estemos listos para recibirlo. Hemos tenido una semana muy particular, una semana muy especial, donde Dios nos ha bendecido con diferentes actividades aquí en Buenos Aires. Hemos retornado a la fase 1 dentro de lo que significa esta lucha en esta pandemia que lleva Argentina y el mundo, con mayores controles, pero también entendiendo que nuestra fe no tiene que decaer y tenemos que seguir adelante haciendo aquello que Dios nos llamó a hacer. Así que hemos pasado por infinidad de actividades, ministraciones durante estos días. Seguimos ayudando a personas necesitadas y por supuesto también nos podés seguir ayudando para que sigamos ayudando como iglesia a donde está la necesidad. Realmente agradecido con Dios por lo que vivimos en este tiempo, con esto de poder dar y a la vez también experimentar que Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Todo lo que das vuelve con retorno. Siempre he considerado, porque me lo han enseñado de pequeño, que nunca le vamos a ganar a dar a Dios. Dios siempre da más de lo que nosotros podemos darle a los demás. Así que abramos las manos en tiempo de crisis para poder bendecir a aquellos que tanto nos necesitan. Te podés comunicar, seguramente aquí abajo de la pantalla hay maneras de conectarse por las páginas del MJC o también al teléfono de la iglesia y vía WhatsApp para que te puedas comunicar por envío de donaciones para que podamos seguir ayudando a los necesitados en medio de esta pandemia. Realmente la iglesia es iglesia cuando más oscuridad, y lo vengo diciendo y reitero durante el último tiempo, que cuando hay oscuridad, ahí es donde la iglesia de Jesucristo más protagonismo debe cobrar, porque es en ese momento donde nosotros nos hacemos partícipes de la realidad, involucrándonos en ella y extendiendo la mano al que lo necesita. Ya estoy listo, seguramente vos también allí en casa, preparado para escuchar la palabra de Dios. Realmente creo que Dios te va a hablar al corazón. Sé que durante este fin de semana, mientras la publicidad en las redes sociales se estaba activando, El Imperio del Terror te trae a memoria un montón de cosas. Algunos habrán visto hasta alguna película con ese nombre y estaba justamente mirando en estos días algo que tiene que ver con ese largometraje y realmente nos va a conectar con una realidad que todos vivimos en este tiempo, pero también con una historia del pasado que conectada con el presente va a traer una respuesta de Dios que seguramente vos y tu familia están esperando. Quiero que tomen sus Biblias ahí en casa, seguramente si no tienes una Biblia en tu casa, y yo voy a hacer lectura de lo que la palabra de Dios nos va a hablar y nos conectamos a través de lo que dice la palabra de Dios a lo que tiene que ver esta historia con el imperio del terror. Dice Segunda de Reyes capítulo 18, Segunda de Reyes capítulo 18 y el versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas.
y al rey de Asiria, impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto a Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Sedequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Ahí donde estás, quiero que levantes tu mano en alto conmigo para que juntos podamos tener este ruego de confesión. Creemos que la palabra de Dios es verdad. Por eso, ahí donde estás, levanta tu mano derecha al cielo y di conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo recibo tu palabra. Tu palabra es verdad. Habla a mi vida y a mi corazón. Reprendo toda distracción y me alineo a tu voluntad. Amén y amén. La historia de Senaquerib y el rey asirio, uno de los reyes más famosos que la historia registra. El imperio asirio fue uno de los grandes imperios de la antigüedad. Aquellos que nos gusta la historia y hemos leído mucho de ella, sabemos que los imperios de antigüedad, el imperialismo, estas conformaciones donde de repente un rey dominaba con su país a otros países, se los sometía bajo su autoridad, bajo su gobierno, no es actual, eso es bien del pasado. Senaquerib fue uno de los grandes generales y reyes de la antigüedad. El imperio asirio se destacó por tres características muy particulares en su manera de imponerse sobre las naciones vencidas: la crueldad, la soberbia y el ser sanguinarios marcaron especialmente a los asirios durante sus años de expansión territorial. Senaquerib era el hijo de Sargón, un rey también muy expansionista que sacó a Asiria de sus límites naturales y lo expandió en muchos países alrededor de la región de Asiria. La capital de Asiria, algunos la conocen, Nínive, a donde un día fue llamado a predicar posteriormente el profeta Jonás. Ahora, cuando muere Sargón, lo hereda Senaquerib, este rey que queda inmortalizado aún en los arqueólogos, aquellos que se dedican a excavaciones y a conectarse con el mundo del pasado, el mundo de la antigüedad, y han podido reconstruir a partir de el entendimiento del idioma de aquellas épocas y en las escrituras en paredes, en tumbas, en museos, han descubierto el registro de la historia. Por supuesto, esto unido a otros textos, a papiros, nos han dado una conformación de la historia actual. Por eso la Biblia, la palabra de Dios, tiene un tremendo apoyo bíblico, pero también tiene un tremendo apoyo desde la misma historia. La historia se encarga de confirmar los hechos sobrenaturales de la palabra de Dios. Vuelvo entonces, mientras hacía este raconto, a pararnos sobre la nación asiria. Les decía, Senaquerib, su ejército, la mentalidad del asirio era la crueldad, era cruel, por esencia era cruel, era soberbio y era sanguinario. No tenía misericordia, no tenía respeto por la vida del otro, simplemente imponían la ley del terror. A cada país que llegaban para conquistar tenían una técnica muy depurada, que era primeramente infringirle psicológicamente el temor a la nación que querían dominar. Los asirios, cuando llegaban a un país, lo primero que hacían era enviar un embajador para que hable con el rey al que pretendían vencer, para ganarle la batalla de la mente. Ese embajador, ese mensajero llegaba y se presentaba delante del rey a vencer y buscaba imponer una serie de argumentos a fin de debilitar moralmente la resistencia y la defensa de esa ciudad. Trataban de mostrarle todas las naciones que caían atrás para decirle: si yo hice esto con aquellos, ustedes no los va a librar nadie. Una táctica tremenda, porque los reyes a vencer terminaban, algunos entregándose
en esa batalla psicológica que perdían, pero algunos hasta elaboraban algún tipo de resistencia, algún tipo de defensa que era tremendamente aplastado. ¿Por qué? Porque la primera batalla que las naciones habían perdido frente al imperio asirio era la batalla de la mente. Esa guerra psicológica, esa guerra fría que los asirios impregnaban, asustándonos. No es como que un perro te ladra por ahí cuando andas por algún lado y ese perro se te viene encima y vos por ahí de repente le tenés temor. Y eso, los que saben de animales saben perfectamente que liberamos una sustancia que provoca que el perro lo percibe que tenés temor, y el perro te ladra más fuerte y te ataca porque presiente o percibe que vos lo vas a atacar. El imperio asirio, un imperio cruel, un imperio soberbio, un imperio arrogante, un imperio sanguinario, se dedicó a tomar cuanto país pudo tomar, hasta que finalmente se enfrentó al rey Ezequías. Y antes de encontrarse con Ezequías, hay algunas cosas que también la historia nos relata respecto a Sennacherib. Los que conocen de historia, y si no pueden googlear este tipo de información, hay algo que en la historia se conoce de arqueología como el prisma de Sennacherib. Ese prisma de Sennacherib es una especie de mural donde este rey hacía grabar con dibujos y con escritura las grandes conquistas. Él dejaba registrado para la posteridad las naciones que habían caído bajo su dominio. Hay dibujos todavía, relieves que expresan a estos reyes vencidos que venían delante del rey Sennacherib para rendirle tributo al rey vencedor. Así que ellos alimentaban su ego, alimentaban esa soberbia que el asirio tenía de mirar al resto por encima del hombro, porque veía a todos débiles. Todas las naciones eran débiles porque ellos las habían sometido mental y psicológicamente. Hasta que se encontró con Ezequías. El rey Ezequías era el rey de Judá, el rey del sur de Israel. La nación años antes había sufrido una división severa, constituyéndose en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur, del que estamos hablando en esta palabra, estaba gobernado por el rey Ezequías, un hombre piadoso, un hombre de Dios, pero también al que esta presión, esta expansión del rey asirio Sennacherib le despertó y reveló sus más profundos temores. Muchas veces hombres y mujeres de Dios, gente que cree en Dios, gente que dice: yo fui a la iglesia, pastor, yo alguna vez fui a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, fui a la iglesia de los testigos de Jehová, mormones, alguna religión, he practicado algún credo en mi vida, pero esta situación que el mundo está viviendo hoy ha despertado mis más profundos temores. Eso le ocurrió al rey Ezequías cuando Sennacherib se le presentó frente a las murallas de Jerusalén. De repente ese hombre que amaba a Dios, ese hombre íntegro, ese rey justo que estaba organizando a su pueblo en el acto de adorar a Dios, de golpe se encuentra frente a un rey expansionista que era cruel, como te dije, soberbio y que era sanguinario. No había manera de negociar con la arrogancia de un rey como Sennacherib, al punto que ni siquiera él vino a negociar ese mensaje al rey Ezequías, sino que mandó a uno de sus emisarios que venga con ese mensaje atormentador, perturbador, que paraliza la mente, que paraliza el corazón, que te anula la capacidad de reacción. Dice la Biblia que cuando Ezequías escuchó al enviado de Sennacherib, lo que acabamos de leer dice que Ezequías dijo: he pecado. ¿Por qué dijo he pecado? Porque el rey Sennacherib vino contra el reino del sur, es decir, contra el reino de Judá, porque un año antes el rey Ezequías se había levantado de la dominación en toda esa región. Ya el imperio asirio había sostenido durante mucho tiempo. Entonces, un año antes a esta palabra, el rey Ezequías comenzó a liberar a su pueblo, de la opresión asiria. Así que el rey asirio, cuando escuchó esto, vino a intentar recuperar, a sostener su imperio en esa región, y vino contra Ezequías. Entonces Ezequías, que dice: he pecado.
he pecado, no quiero importunarte, no quiero que te enojes por lo que acabo de hacer. Dime lo que quieres que haga y yo lo voy a hacer. Dime qué quieres que te dé para que veas que me equivoqué, que tuve un error, que me voy a someter. Voy a someterme al precio que sea. Esas fueron las palabras de Ezequías. El rey Senaquerib, que quizás esperaba una resistencia mayor, se encontró con que ahora tenía un rey al que todavía ni siquiera le había presentado batalla. Sin embargo, ya estaba pidiéndole paz a cualquier precio. Así que el rey Ezequías, sometido mentalmente, escuchó la demanda del rey Senaquerib, que era: quiero que me des 30 talentos de plata y 30 de oro. Una fortuna exorbitante que no era fácil de conseguir. ¿Qué tuvo que hacer Ezequías? El famoso templo de Salomón, cuyas puertas estaban enchapadas en oro, revestidas en oro por dentro. Ese fue el lugar de donde Ezequías sacó el oro necesario para aplacar temporalmente la ira del despiadado y arrogante rey Senaquerib. Wow, cuando uno piensa en esto, ya vas a encontrar qué lecturas espirituales voy a hacer de esta palabra en esta noche de ungimiento. El rey Senaquerib lejos iba a estar de calmar su ira, porque él no quería solamente el oro de Jerusalén, sino que después quería la ciudad a sus pies. Por eso hay algunas cuestiones en este tiempo a entender, que trazando un paralelo entre lo que Ezequías vivió con Senaquerib, están sucediéndole a los hijos de Dios en medio de esta crisis y de esta pandemia mundial. Hay 4 cosas que se repiten y que yo las quiero traer del pasado al presente para poder ilustrar esta verdad. Lo primero, por lo que Senaquerib vino a buscar de Ezequías y su pueblo, fue su fe en Dios. Lo primero que intenta el diablo en este tiempo, el enemigo que viene para quitarnos la fe, que viene para robarnos la confianza en Dios, que viene con argumentos: ¿quién es ese Dios que vos adorás? Lo hizo en el pasado y lo quiere hacer en el presente otra vez. Porque hay un virus que es más letal que el COVID en este tiempo, y es el virus del temor. Sigue siendo la misma estrategia. Ya no es el imperio asirio, ya no está Senaquerib, pero las estrategias siguen siendo las mismas del pasado. Lo primero que Senaquerib le mandó a decir a Ezequías es: ¿dónde está ese Dios en quien vos confiás? Ese Dios no pudo, si es el mismo Dios de las otras naciones tenían sus dioses y no pudieron detenerlos, no pudieron detener mi avance. Tu Dios tampoco va a poder detener mi avance. Lo primero que busca Senaquerib, lo primero que buscó en aquel tiempo, lo primero que busca el avance del virus del mal en este tiempo, del imperio del terror, es desacreditar el destinatario de tu fe, porque nosotros confiamos en Dios. Y lo primero que viene para hacer es que tu fe se debilite y diga: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a confiar en Dios si estás pidiendo hace tantos años y Dios no te contesta? Fíjate, fulano de tal iba a la iglesia y tenía un pariente que ahora apareció con un COVID positivo y se murió y era cristiano. Escucho muchas personas en este tiempo, y hablo de parte del Espíritu en esta noche de Dios a todos los que me están escuchando en esta gran audiencia. Muchas personas en este tiempo están escuchando ciertos argumentos que salen de boca de personas que dicen creer en Dios, pero en sus corazones están como Ezequías. Están cargados de temor, cargados de miedo, cargados de pánico. Por eso cuando hablan, lo único que hacen es expresar el temor que está por dentro de ellos. Han caído bajo la trampa de Senaquerib, que otra vez hoy al presente vuelve a decir: ¿dónde está tu Dios? Hay pastores que mueren por la enfermedad. Hay cristianos que siguen sufriendo por los síntomas de esta enfermedad. Hay gente que va a la iglesia y perdió su trabajo. Va a la iglesia y perdió su casa. Va a la iglesia y su hijo se enferma. Entonces, ¿en qué Dios estás confiando? Que si es Dios, no te debería pasar nada malo. Claro, en un momento donde uno está fuerte en su fe, jamás podríamos negociar con ese argumento, porque nosotros creemos
por lo que no vemos, no estamos creyendo por lo que vemos. Fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción que aquello que hoy no vemos, mañana lo vamos a ver. Por eso es que cuando uno está fuerte en su fe, ese argumento pierde total validez. Ahora, cuando estás en un día malo, cuando estás en un día de debilidad, cuando estás en un día donde están bajando tus fuerzas, cuando viene ese argumento y hay cosas que te pesan, y hay un momento en el que de repente uno dice: Dios, ¿qué puedo hacer con mi vida? Y esto se está haciendo muy largo, ¿cuándo me vas a responder? Entonces en ese momento viene Sennacherib para decirte en qué Dios estás creyendo. ¿Dónde está tu Dios? El primer argumento que exhibió Sennacherib contra Ezequías, y lo primero que buscó desacreditar, y por lo primero que vino, es por la fe de Ezequías y del pueblo de Dios. Lo segundo que Sennacherib vino a tomar del pueblo de Dios fue su compromiso con Dios. Porque Ezequías rápidamente negoció una paz transitoria con el rey Sennacherib, dándole lo que él pedía. Este hombre lo primero que le pidió fue un tributo. Le pidió el oro y la plata. ¿Y de dónde la sacó Ezequías? La sacó del templo de Dios. Y esto trae una ilustración y una tremenda enseñanza para este tiempo. Hay personas que frente a la crisis, frente a la ola que se viene, lo primero que hacen es tomar lo que es de Dios para dárselo al mundo a fin de aplacar temporalmente la ira del mundo, para que el mundo no se enoje, para que el sistema no nos repela, para que nadie se sienta mal. Entonces vamos a primeramente darle a César. Porque si no le damos a César, porque si no cumplimos con César, César se va a enojar. Oiga, nunca le dé a César lo que es de Dios. Ezequías, por temor, intentó aplacar la ira del rey invasor, tomando lo que era de Dios para dárselo a él. Te voy a decir algo, suceden dos cosas cuando tomas lo que es de Dios para aplacar la ira del sistema. Número uno, lo primero es que has perdido el favor de Dios. Porque cuando tomas lo que es de Dios para satisfacer los placeres o las necesidades temporales de este mundo, lo primero que pierdes es el favor del cielo, el respaldo de Dios a aquellos que obedecen su palabra. Y lo segundo es que no creas que por haberle fallado a Dios y haber calmado, como dicen por ahí, calmado la bronca temporalmente por lo que has tomado de Dios para darle a este mundo, no creas que eso va a solucionar el problema. Porque el mundo que se quedó con lo que le pertenecía a Dios, que vos le diste sumisamente, ahora el mundo viene por lo que queda. Eso también va a suceder. Las personas que hoy toman lo que es de Dios para dárselo al mundo, sepan que mañana el mundo va a venir por lo que les quedó sin dar. No, Dios me entiende, me dicen algunos. Dios sabe que yo lucho, y si no hacía esto, y si no me comprometo ahora, lo haré el mes que viene. Algunos dicen, y bueno, puedo mandar mi ofrenda mañana, porque hay gente que dice en este tiempo, ¿qué vas a dar una ofrenda? ¿Qué vas a darle un alimento para los demás? Vos tenés que pensar en vos. Vos tenés que pensar en tus cosas, porque mirás si te llega a pasar algo peor, algo malo. Nunca le tengas temor a obedecer a Dios, porque quien obedece a Dios y quien es fiel con Dios hasta las últimas consecuencias, no perderá jamás el favor divino del cielo, y la bendición de lo alto vendrá sobre tu vida y te acompañará todos los días de tu vida. Pero aquellas personas que insisten, como Ezequías, por temor dejó de darle a Dios, por temor anuló sus compromisos y dijo, le pago a Sennacherib primero, como hacen algunos. Uy, me agarró, no, ¿y qué hago si me viene el mundo encima? Me piden esto, me piden aquello. Nunca le dejes de dar a Dios lo que es de Dios. Porque Sennacherib en este tiempo de crisis viene por tus compromisos con Dios. Viene por tu pacto con Dios. Le dijiste a Dios que le ibas a servir con todas las fuerzas de tu vida. Viene por tu compromiso. Viene porque le des ahora el tiempo que le dabas a Dios antes que se lo des al mundo. Porque si se lo doy ahora al mundo, van a estar más tranquilos conmigo, no me van a atacar. Pero si vos le das al mundo lo que era de Dios, entonces pierdes el favor, la protección
y el respaldo de Dios para todo lo que hagas en la vida. En tercer lugar, el rey Senaquerib. El rey Senaquerib vino por algo más que su fe, vino por algo más que su compromiso con Dios, sino que también luego le pide otras cosas más, que es la vida de adoración. Dice en uno de los pasajes allí, el capítulo 18 de Segunda de Reyes que hemos leído, versículo 22, el Rabsaces, que era el enviado, el embajador del rey Senaquerib, le dice: ¿qué es este Dios que les pide que adoren sobre este altar? Se metió con la vida de adoración del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque un tiempo antes Ezequías había hecho sacar todos los altares de adoración a dioses impíos de la nación y había puesto un altar, había hecho un altar para Dios, al cual le dijo a toda la nación que vinieran a adorar en ese lugar. Pero el Rabsaces, el enviado de Senaquerib, dijo: ¿quién es este Dios para que ustedes le adoren en ese altar? Se metió con la adoración. ¿Por qué tienen que adorar siempre? ¿Por qué tienen que congregar hoy? Dice Senaquerib, dice eso actualmente. ¿Por qué tienen que congregar? No hay necesidad de hacerlo. No hay necesidad de que la gente esté toda junta adorando a Dios. No hay necesidad que estés orando en tu casa. No hay necesidad que leas la Biblia. Somos hijos de Dios, nos portemos como nos portemos. Podemos ser hijos de Dios sin tener que juntarnos en cuatro paredes. Rabsaces sigue diciendo actualmente hoy: ¿por qué tienen que ir a un altar? ¿Por qué tienen que estar todos juntos? Sigue otra vez, después de miles de años, el argumento satánico sigue siendo: divide y reinarás. Sigue siendo separarnos físicamente. Algunos hasta han encontrado, si bien yo entiendo perfectamente que en esta pandemia y en esta cuarentena muchos hemos establecido y hemos trabajado en los altares familiares, en los hogares, en nuestras casas, y hemos tenido comunión. Entiendo la tremenda necesidad que nace de la iglesia primitiva, cuando la iglesia se constituyó como iglesia, de que la iglesia era en griego la asamblea de los llamados, eclesia, esa es la palabra griega. Por lo tanto, somos iglesia cuando estamos juntos, cuando vamos a adorar a Dios como pueblo, como cuerpo. Rabsaces dice, no, el enviado de Senaquerib dice: ¿por qué adorar en este altar si lo pueden hacer en cualquier parte? Lo cuarto con lo que se mete Senaquerib es con la confianza en las promesas de Dios. Porque el enviado del rey asirio dijo: ustedes están viendo, fíjense en los reyes de las otras naciones, no pueden parar a mi rey. Mi rey viene y las naciones caen, no importa los dioses que se los enfrenten. Y a veces yo siento en este tiempo que el enemigo ha vuelto otra vez a venir por las cosas que Dios te ha prometido. Predicaba hace días atrás sobre Daniel en el foso de los leones, esa historia muy conocida. Los persas intentaron de muchas maneras sacarse de encima al hombre que tenía un espíritu superior. Sin embargo, Daniel seguía orando y buscando a Dios y abría las ventanas de su casa en dirección a Jerusalén, porque era la tierra santa, la tierra de las promesas, donde Dios había dicho: ese lugar es mío, nadie lo va a tocar. Habrá mucha gente en este tiempo, habrá muchas presiones en este tiempo, de todo tipo, para que dejes de confiar en lo que Dios te prometió, para que por desgaste, por cansancio, por aislamiento, por lo que fuera, te separes y dejes de creer en las promesas del Señor, y un día digas: bueno, por ahí quizás Dios se olvidó de mí, por ahí las promesas de Él nunca van a ser realidad, y por ahí esto no era para mí, era para otro. Lo que el argumento sutil, el argumento final de Senaquerib contra Israel, lo cuarto, fue meterles la duda. ¿Sabés que Rabsaces dijo una frase realmente increíble? Dijo: Dios me dijo que venga contra esta tierra. Si lees la historia lo vas a encontrar allí en el capítulo 18 de Segunda de Reyes. Dios me dijo: destruye Jerusalén. En este tiempo se han levantado voces
diciendo que Dios está permitiendo esto por un sinfín de cosas que lo dicen. Hay mucha gente que está hablando, que dice que Dios dijo y Dios no ha hablado. Y Dios no ha hablado de ninguna manera. Es tiempo para practicar el discernimiento. Cuando hay personas que dicen y se invocan a Dios sin haber sido justificados por su sangre, por la sangre de su Hijo, y cuando hablan de Dios e invocan y ponen a Dios como si fuera una firma que pueda refrendar de apoyo y de respaldo a las decisiones que toman, llámense gobernantes, líderes, llámense periodistas, comunicadores, e invocan a Dios y hablan de Dios gratuitamente, me hacen recordar al Raxaces. Dios me dijo que venga a este lugar y lo tome, así que no confíen en Dios porque Dios me mandó a tomar esta ciudad. Si Dios dijo que esta ciudad nunca va a ser tomada, ¿por qué Dios le diría a este hombre que no lo conoce que venga acá y nos saque a todos para la calle? ¿Cómo puede ser esto? Pero veo gente tomando como cierto aquello que Dios jamás ha dicho. El pueblo de Dios es de Dios y la iglesia de Cristo es de Cristo. El hombre no tiene injerencia sobre lo que le pertenece a Dios. El hombre no puede intervenir sobre las cosas que el cielo ha determinado en la tierra. Una vez más, la iglesia está ante la disyuntiva en este cuarto punto. O seguimos creyendo al Dios que envió al Hijo para morir en la cruz por nosotros, y cuando se fue dejó al Espíritu Santo para plantar la iglesia en la tierra, a esa iglesia que le dijo: id a las naciones y haced discípulos, y no les dijo acomódense a las sociedades modernas. Dijo que nosotros seríamos los que trastornaríamos el mundo, revolucionaríamos con el amor la tierra, predicaríamos el evangelio y traeríamos la justicia del cielo, no la de la tierra, la del cielo, que es la verdadera justicia. Cuando Dios hace a todos una sola persona, o vamos a creer a las voces de aquellos que hablan e invocan a Dios sin haber sido transformados y sin haber nacido de nuevo, para tratar de confundirnos y hacernos dudar. Y cuando la duda entra, mis queridos, ya es absolutamente tarde, porque muchas actitudes son modificadas por la duda. Hay personas que dicen: bueno, ahora ¿será que todo esto que está pasando nos puede matar a cualquiera de nosotros? ¿Será que todo esto nos puede aplastar? Y comenzamos a entrar en duda, y la duda de las promesas de Dios nos termina llevando al temor, y el temor nos termina paralizando. ¿Cómo respondió el pueblo de Dios frente a los 4 ataques de Sennacherib? Lo primero que me llama poderosamente la atención es que el pueblo de Dios no le respondió al embajador de Sennacherib. Dice la palabra textualmente: el pueblo no respondió palabra, porque el rey Ezequías le había dicho al pueblo: no le respondan. Pastor, ¿qué le decimos a los que nos dicen, a los que nos quieren atemorizar, a los que quieren imponernos sus leyes, sus principios, sus ideologías? A un mundo desbordado, a un mundo en pecado, a un mundo corrupto. ¿Qué le decimos, pastor? Cuando nos amenazan, cuando se burlan de nuestra fe, cuando hablan mal de la iglesia de Cristo, cuando hablan de nuestros compromisos, cuando se burlan en las redes sociales, cuando se burlan de Jesús mediante películas hechas basadas en aberraciones que tienen que ver con nuestro Señor. ¿Qué les decimos? El consejo del rey Ezequías fue: no respondan. No respondan, porque cuando la iglesia no responde, está preparando el camino para que Dios hable. Y estos son tiempos para que la iglesia calle frente a ellos, porque la iglesia tiene que ir a donde tiene que ir. Lo segundo que Ezequías hizo fue ir a Isaías. Isaías era uno de los grandes profetas. Los teólogos dicen que Isaías es el 5.º evangelista de la Biblia, porque él en el Antiguo Testamento predijo la venida de Jesús muchísimos años después, y habla tanto de Jesús como si hubiera vivido en la tierra en la época neotestamentaria. El profeta Isaías, un profeta que marcó una época, fue el destinatario a quien el rey Ezequías fue.
¿A quién iba a ir en ese momento de amenaza y depresión? Al profeta. En este tiempo, mientras las amenazas, las voces, las presiones, las calumnias, los complots, las naciones que están enfrentadas unas con otras, ¿qué tenés que hacer? No vayas a ellos. No absorbas el virus que quieren aplicar sobre nuestra fe. Unámonos con los profetas, con nuestros pastores. Unámonos con Isaías. Busquemos palabra de Dios. Conectémonos con la gente que en este tiempo tiene discernimiento y sabe que detrás de ciertas maniobras hay ataques ocultos contra la iglesia de Cristo y su fe. Detrás de todo lo que está sucediendo hay planes del infierno para derrotar a la iglesia, para enmudecerla, para callarla. Por eso, número 1, no les respondas. Número 2, unámonos. Pastores, profetas, sacerdotes, hombres de Dios, mujeres de Dios, unámonos. Escuchemos a Dios. La palabra dice, en tercer lugar, que el rey Ezequías recibió un ataque ya no verbal, sino un ataque por carta. Y es muy conocida la historia. ¿Qué hace Ezequías con las cartas que le envían? Cartas de amenaza, cartas de intimación y del ultimátum final. Lo que hace Ezequías es llevar las cartas al altar y las extiende delante de Dios, dice la palabra. ¡Ay, aleluya! ¿Qué tienes que hacer con las amenazas del diablo? Llévalas al lugar que corresponde. Tíralas delante del altar. Tíralas delante del altar, como hizo Ezequías. Ezequías sabía perfectamente que ahora sí, a pesar de que se había equivocado inicialmente frente al rey, a pesar de que en su primer momento por temor le entregó el oro que le pertenecía a Dios, Ezequías se dio cuenta que esto iba a continuar y a continuar y a continuar. Y quizás a veces has fallado por temor y te has apartado de la casa del Señor. Dejaste de cumplir con Dios y te sientes culpable por haberlo hecho. Y dices, ¿cómo me gustaría que esté la iglesia abierta para yo poder ir a los cultos? Porque ahora me doy cuenta que necesito. Y dices, ahora es tarde porque no sé cuándo van a volver a abrir las iglesias para que yo me pueda congregar. Quiero decirte en esta noche buenas noticias para ti. Ezequías también se equivocó inicialmente, pero Ezequías enmendó su error. No le contestó más a Senaquerib. No le volvió a responder al rey que lo estaba intimidando y amenazando. Ahora lo que hizo Ezequías fue ir al profeta. Y tercero, lo que hizo fue ir al altar y echar las cartas de amenaza delante de Dios. Porque cuando Dios amenazan a su pueblo, cuando tocan el pueblo de Dios y vos vas a la presencia del Señor, Dios toma en cuenta quiénes son los enemigos que te atacan. Dios toma en su libretita aquellos que se levantan contra tu vida. Todo lo que viene de parte del mal, Dios lo pone en el puño de su mano para deshacerlo. En este tiempo de tantos ataques, tantas crisis, tantas personas angustiadas, llamo a toda mi audiencia en esta tarde para que vayamos con las cartas que nos atemorizan a la presencia del Señor. Llamo y hago una convocatoria espiritual a miles y miles y miles de personas que hoy nos están escuchando, para que frente al imperio del terror nos anclemos a nuestra fe y nos unamos con los hombres y las mujeres de Dios que nos conducen este tiempo, en valor, en fe, en coraje, en decisiones, en audacia. Una iglesia protagonista que es luz en medio de la oscuridad. No la iglesia que se esconde, no la iglesia que se calla la boca, no la iglesia que tributa con el oro y la plata de sus compromisos al rey asirio para intentar aplacar su ira. La iglesia de Jesús en este tiempo tiene que ir a la presencia de Dios una vez más. Es un llamado para todos aquellos que se apartaron del altar. Es un llamado para todos aquellos que dicen, pastor, estoy paralizado, mi economía no funciona, tengo miedo a la enfermedad, tengo miedo a los problemas, me siento mal, me encuentro perdido, no sé para dónde ir. Este es un llamado para todos aquellos que dicen, como Ezequías, yo también traté de apagar la ira del sistema y las cosas que se me vinieron encima, dejando al Señor. Dejé de servir, dejé mis compromisos, dejé de cumplir con Dios, dejé de estar activo en su casa. Tuve miedo a Senaquerib. Intenté hacer la paz con este mundo. Dejé de ir a la iglesia para que mi familia no me diga nada.
Dejé de ir a la iglesia para que nadie en mi casa se enoje, para que mis amigos no me saquen el like en Instagram o en Facebook, para que no perder aprobación, no perder influencia, para que no me rechacen en el colegio. Dejé a Jesús. Pero voy a decirte algo, en esta noche puedes hacer las cosas como las tienes que hacer para que del imperio del terror se ocupe quien se tiene que ocupar. Esas 3 acciones de respuesta del rey Ezequías frente al imperio del terror activaron la intervención de Dios. La historia termina gloriosamente. Por eso es la única historia. A mí me encantan los libros históricos de la Biblia. Es la única historia que la vas a encontrar en Reyes, en Crónicas y en Isaías. Fue tan fuerte la intervención de Dios que los judíos y el Espíritu Santo determinaron que iba a estar la historia escrita en 3 libros distintos, como si fuera la vida de Jesús que se escribió en 4 evangelios. Esa historia se repite porque es uno de los hechos más extraordinarios de la historia de Israel. Cómo Dios intervino cuando el mayor ejército invasor de toda la historia estaba a las puertas de las murallas de Jerusalén para que éstas caigan. El rey Ezequías hizo lo que tenía que hacer. No respondió el ataque. Se unió a los profetas y mantuvo su fe. Y y fue cuerpo. Y tercero, se plantó firme frente al altar y le dijo a Dios: Dios, ellos me amenazan. Dios entendió perfectamente que quien toca, dice su palabra, a la niña de sus ojos, lo toca a él. Quien toca a su pueblo, toca a la niña de sus ojos. Quien toca a sus hijos, se mete con él. Así que Dios le envía para terminar una palabra a través del profeta Isaías y le dice: nadie entrará a Jerusalén, nadie levantará baluarte contra la ciudad, no volará una sola flecha contra la ciudad, porque yo voy a salvar a Jerusalén por amor a mí mismo, dijo Dios. Esa palabra llegó a los oídos del rey Ezequías, y Ezequías esa noche se acostó a dormir con el mayor ejército de la historia rodeando toda la ciudad, sabiendo que ya Dios tenía el control. Esa misma noche Dios envió una plaga, una peste, una epidemia, lo que quieras. Dice la Biblia que el ángel de Jehová entró al campamento asirio y mató en la misma noche 185,000 personas. Los asirios entraron en pánico, en terror. Hasta el día de hoy los historiadores, estaba leyendo estos días, no tienen claro exactamente qué pasó. Algunos de ellos, muy conocidos como Heródoto, un historiador griego, relatan historias. Algunos cruzan, algunos creen que cayó un asteroide en medio del campamento asirio, se desprendió y quemó medio campamento. Otros creen, por otro lado, que muy factiblemente haya habido un ataque de insectos o de roedores que mataron a muchas personas. Otros creen, sin embargo, que una enfermedad, una peste, un virus entró al campamento asirio y mató a una cantidad, casi prácticamente 3/4 partes de ese ejército. Lo que quiero decir en esta hora es que haya sido como haya sido, todo lo malo que pueda caer sobre la tierra no caerá en el lugar equivocado, sino caerá donde tiene que caer. Si eres parte del pueblo de Dios, eres un bendecido de Dios, debes creer en sus promesas. No importa si avanza la crisis económica, no importa si avanza la pandemia, no importa si avanza el colapso de este mundo, no importa lo que avance en esta tierra. Lo que tiene que hacerte mantener firme es las promesas del Dios que sigue diciendo miles de años después: nadie tocará a mis escogidos, mi pueblo me pertenece, mi pueblo es mío. ¿Sabes? Entre paréntesis, para terminar, una nota anecdótica. Dicen los historiadores que Sennacherib era tan arrogante que no iba a registrar jamás en ningún lado la derrota de aquella ocasión. Es más, buscaron en el prisma de Sennacherib, donde te conté al principio. Él registraba sus hazañas con escrituras y con dibujos. Y lo único que aparece allí es un relato en el que él tomó las ciudades amuralladas de alrededor de Jerusalén
que Jerusalén no la pudo tomar, pero que él tuvo encerrado al rey Ezequías como un pájaro en su jaula. Algo así como una cuarentena. Él escribió en las paredes que el rey Ezequías estaba encerrado como pájaro en su jaula. Sí, no lo pudo conquistar, pero nunca escribió en las paredes de esos registros de campaña exactamente qué ocurrió aquella noche en la que el cielo intervino para defender en la tierra lo que le pertenece a Dios. Nunca lo registró. La Biblia se encarga de registrarnos perfectamente que hubo una intervención de un solo ángel de Dios, porque un solo ángel bastó para poner en su sitio a un ejército multitudinario. No sé cuántos sean tus enemigos hoy. No sé con cuántos temores estés batallando esta noche de ungimiento y milagros. No sé con cuántas presiones te estás enfrentando, con qué enfermedad ni qué diagnóstico te han dado. Si en tu casa ha entrado la destrucción familiar y hay integrantes de la casa que ya no están, o de repente hay separación, hay un momento difícil y hay alguien que no está y sientes depresión. Y me dices, pastor, siento que el ejército asirio está sobre mi vida. Sufro presiones y veo cosas que se mueven por todos lados. Voy a decirte una sola cosa más, y es que un solo ángel del Señor bastará para intervenir una vez más en tu situación. Y esta es tu noche. A ustedes que nos están mirando por primera vez, aquellos que han tenido la paciencia de escucharme y me han prestado sus oídos y su corazón para oírme hablar esta noche, quiero decirles de parte de Dios que una nueva vida puede comenzar si vas al lugar correcto, si te atreves a ir al lugar correcto, si vas al lugar que fue Ezequías y le entregas a Dios y pones todas tus cartas delante de Él. El ángel del Señor intervendrá como hace miles de años atrás y actuará a tu favor. Allí en los emoticones de Facebook, para los que están viendo desde algún celular, de algún dispositivo móvil, si lo estás viendo en tu tele o lo que fuera en tu computadora, quizás esté el emoticón allí para levantar tu mano. Y en esa mano levantada, vas a decirle: Dios, acá estoy yo con mis cartas. La carta del desalojo, la carta del diagnóstico médico, la carta de mi hijo que está en drogas o en alcohol, la carta de mi esposa o mi esposo con el que estoy en crisis y quiere irse de casa, las cartas de la amenaza de tu futuro, todas las cartas habidas y por haber que te están preocupando, la carta de despido de tu trabajo, las cartas de los temores que con los que estás conviviendo hace tantos años. Ponlas delante del altar esta noche y dile a Jesús: acá estoy, acá estoy. Quiero que ahí donde estás te atrevas conmigo a hacer esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón. Reconozco que soy pecador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Hazme tu hijo. Amén y amén. Allí donde estás, lo que has declarado con tu boca y has creído con tu corazón, dice la Biblia, te hace salvo. Allí mismo, nuestro equipo de oficina te va a estar hablando en unos instantes en forma privada para conectarse contigo y orar por tu vida y orar por tu familia. En este tiempo, el equipo de intercesión, que son aquellos que están en un grupo trabajando en la oración por aquellos necesitados, van a orar por tu vida, van a orar por tus peticiones, van a orar por tu familia. Sabemos que tienes problemas, sabemos que hay mucha gente que se siente sola. En este tiempo la Iglesia de Jesús ocupa su lugar, extendiendo su mano de amor al prójimo y poniendo el oído y el corazón para escuchar. Así que te van a escribir en un instante nada más, y mientras sigues disfrutando tu nueva experiencia con Dios, quiero orar por todos en casa. Quiero que todos tomen el aceite. Estamos en noche de ungimiento. Toma el aceite de la iglesia, todos los cuerpos de liderazgo de la iglesia, en las familias, el cabeza de hogar, la mamá, el papá, quien esté allí a cargo en este momento. Si estás solo, toma esa redoma de aceite, ese pocillo de aceite, para que podamos ungir a nuestra familia,
ungir a los integrantes del hogar, aquellos que están participando en tu casa. Quizás vivas en una misma vivienda, en una misma propiedad, con varios familiares. Quiero que ahora todos los que han estado participando de esta transmisión puedan recibir la oración de fe. Hacemos contacto mediante el aceite, como la Biblia nos dice, no es algo caprichoso. Dice el apóstol Santiago que pudiéramos tocar a los enfermos ungiéndolos con aceite, y la oración de fe sana al enfermo. Así que donde estás, todos comenzamos a orar juntos en casa conmigo en esta oración que voy a hacer, pidiendo por tus enfermedades, pidiendo por tu miseria, por pobreza, por la pérdida del empleo, por todo lo que te esté pasando. Vamos a ver la mano de Dios. El ángel del Señor volverá a intervenir como en la historia de Ezequías y Senaquerib. Esta puede ser tu noche. Vamos, cree en tu casa. Vamos, cree que Dios lo puede hacer. Vamos, cree que el cielo va a intervenir a tu favor. En este momento todos comenzamos a orar y comienzan todos en las casas a ungir con aceite los hogares. En el nombre de Jesús, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Nadie levantará baluarte contra las casas de los hijos de Dios. No entrará una flecha, dijo Dios en aquel tiempo. No volverá a suceder en esta época tampoco. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido por la familia que está allí en casa. Pido por los hogares que estaban en crisis. Pido por aquellas familias que estaban, Dios mío, en dolor, en temor, donde algún diagnóstico médico entró y traumó las mentes, Señor, y llevó a la gente a pánico, llevó a la gente a paranoia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendo todo argumento de duda, reprendo todo espíritu y todo síntoma y todo síndrome del imperio del terror. Todo lo que estos argumentos que han venido en este tiempo, más invisibles que el virus mismo, y han caído en los hogares en la República Argentina y en nuestra Sudamérica. En el nombre de Jesús los echamos fuera. Yo reprendo en el nombre de Jesús, con autoridad del Hijo de Dios, todo espíritu del infierno que vino para atar las mentes y atar los corazones. Me levanto contra todo espíritu de las tinieblas. Me levanto contra todo espíritu de la oscuridad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oscuridad, sal de las casas. Oscuridad, sal de los hogares. Espíritu de ruina, espíritu de pobreza, espíritu de miseria, sal de los hogares en el nombre de Jesús. Aquellos que en esta hora dicen: había tomado el oro de la casa de Dios para dárselo a los impíos, voy a volver a cumplir con Dios. El cielo comienza a actuar a tu favor. Reprendo todo vacío, reprendo en el nombre de Jesús toda soledad, todo lo que estaba pasando en tu vida en este tiempo, que te conducía a pánico, que te conducía a desánimo, desaliento, los que sentían las fauces de la depresión. Ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, comienza a escuchar el rugido del león. Comienza a escuchar el rugido del león, que no es los leones de esta tierra, sino es el león de Judá. Bendito sea el Señor, porque Dios se está moviendo ahora. Dios se está moviendo ahora. Dios se está moviendo ahora. Veo el cáncer ser sanado. Veo los tumores ser arrancados. Veo toda oscuridad en los cuerpos que se va, artritis, artrosis. En el nombre de Jesús, ceguera, catarata, miopía, astigmatismo, te vas ahora. En el nombre de Jesús, ora ahora por los que tenían problemas de sordera, tímpanos dañados. Pon tu mano, Dios mío. Pon tu mano, Dios mío. Pon tu mano, Dios mío. Siento la unción para que se sanen los enfermos. Siento la unción ahora para que sanen los enfermos. Todo problema del corazón desaparece. Problema circulatorio de la sangre. En el nombre de Jesús, ahora leucemia, te reprendo ahora. Suelta los cuerpos y sécate ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Dios mío, los quistes se van, los quistes desaparecen los quistes. En el nombre de Jesús, toda enfermedad en los niños. Ahora pon tu mano en lo respiratorio. Dios mío, pulmones limpios. En el nombre de Jesús, todo bronquio es limpio ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios poderoso. Ahí está tu mano sanando. Ahí está tu mano sanando. Ahí está tu mano sanando. Ahí está tu mano liberando. Toda cautividad espiritual se quiebra. Se quiebra el poder del imperio del terror sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que están recibiendo la palabra esta noche, sobre Argentina, sobre las naciones de Sudamérica, en el nombre de Jesús, y sobre los países que nos estén conectando en otras partes del mundo. Se rompe todo yugo de pánico y temor en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Los hijos de Dios no viven bajo el imperio del temor ni bajo el imperio del terror, sino bajo el gobierno del reino de los cielos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Wow. La presencia de Dios está aquí. El Dios Todopoderoso está aquí esta noche. Siento su unción traspasando la pantalla.
y trayendo libertad en las casas, en los hogares, en las familias. Este julio cambia para ti. Este julio viene con libertad. El mundo sigue en cuarentena. El mundo sigue luchando con esta pandemia y las que vienen. Nosotros ya hemos sido libres del imperio del terror. En esta noche, el león de Judá está a favor de ti. Y hablando de leones, ¿sabes qué? Como nota de color, los asirios idealizaban a los leones. Es más, muchas de sus construcciones tenían leones, porque enmarcaba la ferocidad de ellos. Te voy a decir algo, los leones del imperio del terror no pueden cuando ruge el león de Judá, que grita más fuerte que todos ellos. Y como cayó Goliat, como cayó Sennacherib, como un día el sol se detuvo cuando un hombre de Dios pidió más horas para consumar una victoria, el ángel del Señor volverá a intervenir. Y en este juego de milagros para la gloria de Dios, recíbelo en casa, recíbelo en casa. Los bendigo en el nombre de Jesús, los bendigo con toda bendición. Gracias por estar ahí. Una bendición enorme poder estar con ustedes. Gracias por estar en esta noche Ungimiento y Milagros. Gracias por ser parte de lo que Dios ha hecho esta noche. Dios los bendiga enormemente a todos. Saludamos a toda Sudamérica, a los países que se han estado conectando. Saludamos a Argentina y todas sus provincias. Saludamos a la zona norte de Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. No teman. No bajes la guardia, Dios está contigo. Levanta tu fe en alto, porque en tiempos de temor, la fe de los hijos de Dios prevalecerá. Les mandamos un abrazo grande, MJC, Iglesia, Argentina, los amamos. Dios los bendiga mucho. Chao, chao.